opiniones y charlar, conversar y ver qué podemos entre todos poder hacer para mejorar en la sociedad desde el anonimato de ser simples ciudadanos. Contamos hoy con la presencia de Elda Mata, presidenta de la Sociedad Civil Catalana, a la cual agradecemos su presencia, a Jaime Rull, periodista, que va a introducirnos y va a presentarla y luego va a hacerle una serie de preguntas y después pues abriremos el debate a todos nosotros. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias, Javier. Y sobre todo lo que es un honor poder hablar aquí en un sitio que fue habitado por ciudadanos de este barrio desde los años 50. Y claro, ¿qué mejor sitio que este, que un centro cívico para hablar de ciudadanos, por ciudadanos y para ciudadanos? Y evidentemente los movimientos civiles son algo indispensable para una sociedad sana. Y ese es el motivo por el que hemos presentado a Elda Mata. Elda Mata, que aparte que todos los aquí asistentes, ya sabéis que es la presidenta de Sociedad Civil Catalana desde el año 2022, si no me equivoco, vivió en todas sus carnes todo el procés, pero hay un pequeño detalle, yo soy una persona detallista, pero me llama la atención cuando una persona que viviendo quizás en el sitio donde más arraigado está el independentismo es Cataluña, como es el Baix Empordà, en Ullà, en la provincia de Girona, pero que además una persona que siempre ha estado volcada hacia el ciudadano. Para mí no me parece menor el detalle de que ella fuera voluntaria durante 17 años en la Cruz Roja. Y esos pequeños detalles es lo que forjan a un ciudadano. O sea que, Elda, si no te importa, te voy a presentar, te voy a invitar a que te sientes, por favor. Vamos a aplaudirla como se merece a Elda. Por una ciudadana que lucha por sus principios y que durante 17 años también has trabajado para la salud y para que la gente viviera. Insisto, no es un detalle que yo quería pasar desapercibido. O sea que, por favor, te invito a que te sientes. ¿Ya está encendido? Se oye ahora, sí. Y la historia es que muchas veces a ti, en tu caso concreto, y sobre todo con el ruido que genera el nacionalismo y el independentismo catalán, muchas veces donde los foros en los que se te escucha, muchas veces son los foros en los que estás rodeada de políticos, rodeada de cámaras de televisión, en los que a lo mejor el movimiento cívico se diluye más o cree que se convierte en un movimiento político. Antes de ahondar en las diferentes cuestiones y teniendo en cuenta que hay una cosa muy importante, esto no va de izquierdas o de derechas, o de que tú eres del PSOE, tú eres del Partido Popular o de Vox. No, esto va de unos ciudadanos y unas ciudadanas que sienten que sus representantes, los hayan votado o no, pero en el momento que ostentan esas instituciones, tienen la obligación de representar a todos aquellos ciudadanos que los hayan votado o no, dejan de defenderles o dejan de darles derecho, o lo que es peor, dejan de darles voz. Por eso creo que es el ejemplo de Elda, yo creo que es muy interesante para que lo hablemos aquí, en un sitio en el que precisamente se alzan las voces de ciudadanos desde el año 58, ¿no? Desde que la familia de Javier estaba aquí, pues este humilde barrio que cada vez es más importante, cada vez es más, porque hay alma, un alma que se está desperdigando por todas las pequeñas calles de nuestro querido distrito de Ciudad Lineal, por el barrio de la Concepción, por todo esto. Entonces creo que ese alma es el que queríamos también aprender de tu alma. ¿Por qué consideras, por qué crees que hay un momento en el que unos ciudadanos, unas ciudadanas se tienen que unir para obtener algún fin y servir de contrapoder al poder político que muchas veces no va al mismo ritmo que el del ciudadano? Y ahora vamos a escucharte durante un rato y si quieres después entablamos un debate con todos los asistentes. Pues primero, gracias Javier, y gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Cuando me comentaste que vendríamos a Cigía 28, entré en la web y la verdad es que desde la propia web transmitís ese interés, esa generosidad, esa solidaridad con las personas que nos rodean. Esa idea de poniendo al ciudadano en el centro de la vida social, no solamente del barrio, sino barrio de la ciudad, del país,
pues compartimos intereses. A veces son temas culturales, a veces son defensa de los derechos, cuando tú hablabas de Cruz Roja, que lo entendemos como una asociación civil, pero también entregada a los derechos humanos. O sea, trabajamos en ese sentido. Nosotros en Cataluña, desde Sociedad Civil Catalana, ponemos al ciudadano en el centro de lo que es el universo real de Cataluña, de España, de Europa y del mundo. Eso nos lleva a que la sociedad civil, en las democracias consolidadas, las que presumen de democracia, son fundamentales para ser contrapoder. No porque todos tengamos que tener esa interlocución con la política, pero si queremos cantar, indudablemente solos, poca coral haremos, pero varios con el mismo interés, sí que acabaremos cantando. Y cuando queremos cantar, queremos buscar un local donde podamos cantar. Y cuando tenemos el local, lo que nos gusta es compartir con los demás. Compartir con los demás porque creemos que los demás pueden disfrutar de lo que nosotros vamos a hacer, con sacrificio, pues pasar ensayando, etc. Pero es esa idea de construcción, de ser el pilar de las sociedades, de las asociaciones civiles. Eso yo creo que tenemos en común tanto Sociedad Civil Catalana como este centro cívico, y vosotros que en este caso creéis que habéis venido a aprender, pero yo os aseguro que yo he venido a aprender de vosotros, porque desde que tú hablaste conmigo y empecé a conocer un poco más el interés de este barrio, el interés de vosotros de venir a escuchar, eso es muy enriquecedor y además eso hace que la columna vertebral de una sociedad sea más fuerte. Solo una pequeña interrupción, porque además el hecho de que los movimientos civiles son los que facilitan, por ejemplo, que en nuestro país ahora tengamos una democracia, o que se parara un golpe de Estado, o que en Estados Unidos la población negra tuviera derechos civiles, o incluso pues, oye, un movimiento ciudadano como el 15M, después se derivó en un partido político como Podemos, pero se alzó la voz de muchas personas que estaban indignadas. Entonces, creo que es todavía más valioso que tú estés aquí o que podamos reivindicar que todos y cada uno de los ciudadanos podemos liderar o formar parte de un movimiento que pueda cambiar las cosas y transformarlas. Yo creo que es fundamental. Hablamos ahora, en estos últimos tiempos, que si los tres poderes que conforman el Estado, si hay un equilibrio entre ellos, si entre ellos es un contrapoder para poderse controlar, pero fundamentalmente los que realmente queremos lo mejor para el ciudadano somos nosotros, somos los ciudadanos. Todos los que estamos aquí contribuimos a una mejor sociedad, aportamos, no somos extractivos, o sea, tenemos estrategias diferentes desde la sociedad civil y los partidos políticos. Tú me comentabas antes, ¿no? Es que nos desengañan nuestros políticos, porque cómo puede ser que digan una cosa pues, antes de una fecha y digan otra después, etc. Yo digo, no nos rasguemos las revestiduras, tenemos diferentes estrategias. Los partidos políticos son necesarios, son imprescindibles. En una democracia gobierna un partido político, pero la ciudadanía tiene esa responsabilidad de pensar qué puede hacer con su voto. Eso es lo más valioso. Realmente no somos las personas, sino nuestro voto, lo que tiene más valor para un político, y ejercer esa presión en función de lo que queremos. Fuera se conocen mucho pues, los lobbies, que aquí es como una palabra maldita, un lobby. Un lobby es un grupo de presión y todos presionamos para que las cosas que creemos que es buena, pues son buenas para nosotros. Si queremos un hospital en la zona y no hay manera de que haya un hospital, pues ejerceremos esa presión. ¿Y cómo lo haremos? ¿De uno en uno? No, seguramente formaremos una asociación en pro de que se acabe construyendo pues, un centro médico o un hospital, etcétera. Pues esa es la fuerza de la sociedad civil. Se acaba teniendo esas reuniones, evidentemente, con el alcalde, con el ministro de Sanidad, etcétera, o con las autoridades autónomas, ¿no? Y lo hacemos agrupados, porque agrupados tenemos más fuerza. Y podemos estar agrupados por temas culturales, por temas cívicos y por temas de defensa de derechos. Para mí tiene un valor especial estar aquí hoy,
porque durante muchos años se ha pretendido decir que lo que pasaba en Cataluña era un proceso catalán, el famoso procés. No, esto no es un procés, esto es un desgaste total de la democracia, es un torpedo a la línea de flotación de un Estado de Derecho que ha creado pues, una decadencia considerable en Cataluña, que somos ciudadanos españoles como todos los demás, y que las cosas no se pueden compartimentar diciendo, bueno, pues lo que pasa en Cataluña no nos va a afectar. Está claro, lo que empezó, esa deslealtad total, ese acusar a Madrid que nos robaba, etcétera, ese sentimiento de que, no, si nosotros no somos España, que han tratado de inculcarnos los partidos nacionalistas, esto acaba calando si no hay una sociedad civil potente, atrevida, valiente en Cataluña, que se oponga y que diga, pues, en foros reducidos, como puede ser esto, es decir, no os dejéis amilanar, o sea, intentar no tener miedo. En Cataluña hay miedo, en Cataluña señala la administración, los medios de comunicación, la escuela, o sea, lo que es la educación, la universidad, la cultura, está toda, y las asociaciones están todas colonizadas por el nacionalismo. Tú me hablabas antes del programa de Jordi Pujol, claramente dijo, hay que colonizar esta lluvia fina de que todo el mundo acabe pensando de la misma manera. Pues para nosotros el saber que en un barrio de Madrid hay un grupo de personas que se sienten solidarios con el resto de los españoles que estamos en Cataluña es importantísimo. Nosotros trabajamos muchísimo con mucha gente de Madrid, mucha gente de Andalucía, mucha gente de toda España que empiezan a darse cuenta de que horadar el Estado democrático, el Estado de Derecho en Cataluña hunde al resto de España. Tenemos peor calidad democrática en España ahora por lo que empezó hace bastantes años en Cataluña. La persecución del hispanohablante en Cataluña hace 45 años que existe. Mis hijos tienen 45 años y yo lo he vivido en primera persona. O sea, el miedo a decir que hablaban en español en su casa, ¿no? Bueno, pues eso ha seguido. A veces es difícil explicarlo, a veces yo he comentado también un informe que vamos a presentar dentro de poquitas semanas, es sobre el daño que se está haciendo a los alumnos con la exclusión del español en las escuelas en Cataluña. Yo entiendo que sea difícil pensar que hay una parte de España que no se puede, no es que no puedas estudiar en español, más que la clase de español a la semana, sino que es que no puedes hablar español en la clase, en el patio, en el comedor. Hace poquitos días en la clase de mi nieta a una niña le llamaron la atención, ya sabes que en el colegio no puedes hablar catalán, solo lo puedes hablar en tu casa, ¿no? Pues el llevar este peso que se puede acabar, o sea, se puede revertir la situación indudablemente en Cataluña, hay que querer. Y nosotros, la sociedad civil, tenemos que querer revertir esta situación porque seguro que las personas aquí que están aquí o que estáis aquí, no queréis unos derechos para vosotros que no queráis para todos los demás, para todos los que somos españoles, ¿no? Todos los que vivimos en España, ¿no? He pasado 17 años en Cruz Roja luchando por los derechos de todas las personas como personas que son, da igual de dónde fuera. En Sociedad Civil Catalana decimos exactamente lo mismo. Seguimos luchando por esos derechos y por poner en valor lo que es el asociacionismo civil, la presión sobre partidos políticos. Por poner contexto, has mencionado antes, porque claro, allí en Cataluña y sobre todo en Sociedad Civil Catalana lo tendréis muy interiorizado, pero a lo mejor en Madrid desconocemos documentos del calado y yo creo que de la gravedad, ese famoso programa 2000 de Jordi Pujol. ¿Habéis oído hablar alguno del programa 2000 de Jordi Pujol? Que levante la mano el que ha oído hablar. Pues ni la mitad.
Pero es que si hablamos de ese programa 2000 de Cataluña, que me acuerdo que se publicó en el periódico de Cataluña, allá por el 1990, y que supuestamente pues hizo de puño y letra en un momento de, como diría Albert Boadella, o de la revelación por la propia Moreneta de Montjuïc, y era una hoja de ruta de la creación de la nación catalana ex novo, pero partiendo de las bases nacionalistas de que era un pueblo diferente, con un sentir diferente, con una lengua diferente, y que también lo hablábamos antes, que muchas veces tú te haces nacionalista, evidentemente porque te sientes diferente al resto, pero cuando te sientes diferente nunca te sientes inferior, o al menos igual. En todo caso te quieres separar del diferente porque te sientes diferente y un poquito superior. Por lo tanto, el nacionalismo, y es también ahí donde pregunto, porque muchas veces el nacionalismo nace de un sentir popular, nace de un sentir civil, incluso de un movimiento civil, pero ¿hasta qué punto se pervierte? Porque también hablamos de hasta qué punto un nacionalismo, independientemente que sea el catalán, que sea o el español, que sea el de Talavera de la Reina, hablamos del ejemplo de Transtrinia en la Europa del Este, ¿hasta qué punto un nacionalismo se puede convertir en un cáncer para una sociedad, Elda? Pues se convierte en un cáncer cuando las personas que lo ponen en marcha con unos fines muy, muy claros, pretenden pues, excluir a todo aquel que sea diferente, y toda esa exclusión viene fundamentada en que yo me creo superior a los demás, que es lo que estabas comentando tú ahora. Todos los de aquí podemos ser patriotas, y yo creo que lo estamos orgullosos de nuestro barrio, de nuestra casa, de nuestro colegio, de la cultura, pues la de Madrid o la de Barcelona, la de Cataluña en general. Ser patriota es positivo, porque dices, mira, esta es mi diferencia, yo la aporto, porque entre todos los diferentes seguro que nos enriquecemos. El nacionalismo necesita, para sobrevivir, un enemigo al que cargar con todas las culpas de lo que a mí me va mal, el famoso Madrid nos roba. Quien nos roba es la Generalitat, clarísimamente, ¿no? Pero necesitan a alguien fuera, aquel es el malo, ¿no? Y se debe hacer desde un punto de vista de superioridad. O sea, nosotros solos, nosotros independientes, seríamos la Dinamarca de Europa. Entonces dices, ¿pero fundamentado en qué? Claro, lo que no te dicen es que está fundamentado en hacer de Cataluña el hub de las criptomonedas al servicio de Rusia. No te lo cuentan, ¿no? Lo que te están diciendo es, nosotros somos superiores. De una determinada manera, y lo vimos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, dices, ¿cómo puede llegar a tragar tanta gente tanta mentira? Bueno, pues por el miedo, por las presiones, por las conveniencias y por una cosa que es terrible y que nos llevamos 45 años en España diciendo esto no puede ser, esto no será posible, vamos a darles esto, que seguro que si les damos esto ya calmamos a la fiera. El nacionalismo es insaciable. O sea, o acabas, o lo minimizas y lo dejas en un rincón, o acaba contigo, acaba con nuestra democracia, que es lo que está pasando ahora. Y los 7 votos que están gobernando España en este momento, no, ni para lo mejor de los ciudadanos ni para lo mejor de España. Es para una conveniencia política muy, muy concreta, ¿no? Entonces, cuando la sociedad realmente acaba saliendo a la calle, hoy leía sobre... yo he estado en el mundo de la agricultura muchos años, también el de la hostelería, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que están diciendo, porque hace 45 años pues que las cosas han ido haciéndose más complicados en la Unión Europea, que sin ninguna duda tiene muchísimas más ventajas que desventajas. Pero si los agricultores no salen a la calle, posiblemente no se les escucharía. Pues eso es lo que nos pasa cuando hacemos las convocatorias para las manifestaciones del 8 de octubre, el 8 de octubre de este año pasado, ¿no? Ahí me vas a permitir también hacer otro inciso, porque esas 2 manifestaciones que has contado, bueno, hay mucha gente que puede afiliaros, porque dice, oye, pues este partido, la Sociedad Civil Catalana, es como un brazo civil de un movimiento de derechas que le apoya a PP, que le apoya a Vox, pero también es cierto que no podemos olvidar que la gran manifestación del 8 de octubre, también, pero de 2017, la gran plataforma para convertirse en ministro contra el independentismo catalán fue de Josep Borrell, insigne socialista catalán.
Y también estaba Salvador Illa, también por ahí, y estaban todas las fuerzas políticas representadas. Entonces había una transversalidad, y sobre ese concepto también hay que repreguntar, sobre la transversalidad, que tan manido es por parte de los políticos, pero cuán necesario es que ciudadanos de diferentes sentir, de diferente forma de pensar, se vean capaces de respetarse en su diferencia, pero aunarse y reunirse con un fin común. Entonces quería recordar esos momentos en los que, porque habéis tenido hitos, que casi habéis llenado casi con 1 millón de personas las calles de Barcelona en esos momentos, en los que había esa transversalidad. Sí, esa es la diferencia y lo comentábamos antes, ¿no? En 2017 estaba muy posicionado el nacionalismo, que aquí acababa de dar un golpe de Estado el 1 de octubre con un referéndum ilegal, etcétera, y bueno, pues se posicionó pues, lo que sería la España del Estado de Derecho enfrente para secundar al Estado y plantarle cara, ¿no? Este 8 de octubre pasado no fue así, porque por unos intereses políticos, pues esa mitad de España no salió a la calle en Barcelona. Y además, digamos que se utilizaron pues, las tetas políticas habituales para intentar minimizar el resultado de la manifestación y además que no fuera un éxito. Pero a pesar de todas las cortapisas, cuando la ciudadanía siente que tiene que salir, sale. O sea, cuando tienes que ir en tractor durante 5 horas para llegar a una ciudad, si crees realmente que lo tienes que hacer, sales. Y eso los políticos lo saben. Los que tenemos que acabar convencidos somos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos muchísima más fuerza de la que creemos. No es cuestión de salir a la calle cada minuto para pedir absolutamente todo, pero sí tener esa conciencia social de que sí podemos, hemos de intentar vivir en el mejor país con las personas garantizando los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución. Y eso lo tenemos que hacer entre todas las personas que tenemos conciencia social, que somos muchos, pero también entendemos pues, que la vida, el día a día, económicamente también son momentos complicados, la familia también tira, etc. Pero en lo que se pueda colaborar, desde luego, vale la pena. Hay 2 temas también para daros idea de la fuerza que puede tener el asociacionismo civil. En Europa hay, que yo sepa, 2, el Comité Económico y Social, que tiene 3 patas, tiene empresarios, trabajadores y otras asociaciones, y dentro de las otras asociaciones hay asociaciones de todo tipo, como podría ser la nuestra perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Europea, que podríamos decir, bueno, pues que hay muchísimo funcionariado y que es una cosa muy enquilosada porque es enorme y todo lo demás, pero tiene esa percepción de la importancia del ciudadano como pilar de las democracias, como pilar de los países libres, ¿no? Hace relativamente poco, hace quizás un mes, yo acompañé a Rosa Díez y a Carlos Girauta y a Teresa Freixas al Comité de Peticiones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. El Comité de Peticiones es donde los ciudadanos y las asociaciones podemos ir a pedir, a decir, a reclamar. Es indudable que una vez allí tienes que pedir a ver, bueno, qué partido político te va a ayudar indiscutiblemente, porque son ellos los que van a acabar legislando y ayudando. Pero la petición la hacemos los ciudadanos. Coincidimos en esa petición. Nosotros llevábamos una petición que habíamos enviado por correo antes, pidiendo que la Unión Europea interviniera en el tema de la amnistía. Y fuimos como asociaciones, pero a la vez que nosotros lo pedíamos, intervinieron 5 personas a título individual desde varios puntos de España, algunos del extranjero, hablando precisamente que ellos también estaban desconformes con el tema de la amnistía, etc. Es el Comité de Petición del Ciudadano. Y hay una petición que se está, espero, procesando en el Congreso de los Diputados, que es precisamente cambiar el reglamento para que las asociaciones, para que los ciudadanos también tengamos acceso al Congreso. En este momento, para llegar al Congreso tienes que ir a través de un partido político.
Eso quiere decir que ya automáticamente te estás inclinando por uno o por otro, que es el que te va a ayudar, siempre a cambio de que tú ayudes también, ¿no? Y eso no deberían obligarnos a entrar. Nosotros somos sociedad civil, no tenemos por qué ligarnos a un partido político para pedir una cosa que puede ser beneficiosa para todos e interesar a varios partidos, ¿no? Y tal como está el tema entre los partidos, si entras con uno, rápidamente tendrás a otro que te va a decir que no. Y entonces dices, ¿por qué? Si yo soy sociedad civil y esto que estoy presentando es bueno para todos. Pues este cambio en la normativa, me imagino que debe estar parado como casi todo, menos las leyes sobre amnistía, es una cosa que tenemos que seguir empujando desde la ciudadanía. Tenemos que poder, es nuestro Congreso de los Diputados. O sea, ellos tienen que entender que no están aquí para servirse, sino para servir. Y que nosotros tenemos que tener el derecho de poder decir, yo presento esto. No, es que necesitas 500.000 firmas. Es que no. Tiene que haber una manera más directa, igual que la hay en Europa. Nadie nos ha pedido 500.000 firmas para pedir que se interviniera con el tema del... Pues lo mismo aquí. Ela, ya que has sacado el tema de la amnistía, no puedo evitar abrir un melón. Y el melón es el siguiente. Uno, te quiero preguntar, ¿hasta qué punto tienes que tener cuidado como líder o miembro de un movimiento civil o participante de ese movimiento civil en el que un partido político se quiera apropiar de tu espíritu? Porque al final también necesitas una ayuda. Un partido político te puede prestar una ayuda porque te puede llevar gente a una manifestación, te puede prestar esos brazos para llegar a cabo esa iniciativa. Eso, por un lado te quiero preguntar eso, ¿cómo puedes lidiar con el ansia expansionista o apropiatoria de ese partido político? Y segundo, una cosa más personal, has hablado de la amnistía. Sin ir más lejos, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, estuvo presente en esa manifestación del 8 de octubre contra la amnistía. ¿Qué cara se te quedó cuando se desveló que Alberto Núñez Feijóo, a puerta cerrada, se plantearía un indulto condicionado o incluso una amnistía condicionada a Puigdemont? Y después de esos bandazos que estuvieron dando en agosto, que decían incluso que Junts era un partido de una legitimidad y una tradición democrática incuestionable, que daba a entender como que, oye, que sí, que van a hablar con estos. ¿Qué cara se te quedó al escuchar estas cosas? Pues se me queda cara un poco de qué no han entendido sobre el nacionalismo. O sea, 45 años después de una Segunda Guerra Mundial, ¿qué no han entendido de la perversión que significa que un ciudadano se crea superior a otro? Entiendo la política, entiendo pues, las confrontaciones, pero sí que exigimos tanto a un partido como al otro, como a todos, ¿no?, que vuelvan a poner al ciudadano en el centro, no sus luchas partidistas, que las podemos entender. En Cataluña, pues en el año 2017 hubo un resurgir importante de un partido que era Ciudadanos, que tenía una idea muy clara, ¿no?, que es el no al nacionalismo. No es un no a las personas que puedan estar en un partido, o estén soñadas o como quieran llamarlo, ¿no? Es a la ideología. Es no alimentar a la bestia nacionalista con esa idea de exclusión y de señalamiento y de supremacismo. Y todavía no se entiende, y posiblemente no se entiende, y eso yo se lo reclamo pues al Partido Popular y a los demás con los que hablo, que vayan al territorio. Yo entiendo que tienen muchas cosas que hacer en Madrid, tienen muchas cosas a veces que hacer en Barcelona, pero que vengan a mi pueblo, que vengan a mi casa cuando han entrado y la han vandalizado, ¿no? Que vengan, que lleven a sus hijos a un colegio en que les digan tú no puedes hablar español mientras estés aquí. Que vean realmente los problemas de primera mano. ¿Qué pasa con el tema del miedo? Perdona que antes de que entremos en el como mínimo, y volviendo al tema, que me has escapado un poquito, supongo que dirías que cuando viste eso de Feijóo dirías, hostia tú, pero este señor, ¿de qué va? Perplejidad, cuando menos sentirías, ¿no? Por un lado, hubieran vendido que con esta gente no se puede hablar, pero por lo oculto y también para la perplejidad de muchos ciudadanos, digo, oye, pero que es que esta gente sí puede llegar a pactos y consideran que era una línea roja infranqueable, al igual que muchos votantes socialistas consideraban que se creyeron a Sánchez que no iba a haber una ley de amnistía. Desafortunadamente, no perplejidad,
porque después de 45 años estos vaivenes de unos y de otros, vamos, sería muy inocente si me dejara perpleja, sino que lo primero que me sale, yo soy una persona bastante positiva, es qué debemos hacer mejor para que estas personas acaben conociendo la realidad de Cataluña. ¿Y si lo has dicho tú a Feijóo ya? Sí, se lo dije el 2 de julio del 22, se lo he vuelto a decir cuando ha tenido a bien volver a vernos, y etcétera, diciendo esto no es Galicia. O sea, no, hay que entrar al tema, y si Cataluña es importante porque lo que se irradia desde aquí acaba para bien o para mal, pues funcionando para el resto de España. Cuando es locomotora económica nos beneficiamos todos, pero cuando gripa el motor y nos vamos a la decadencia, y además entra una perversión como es el romper la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, pues eso también afecta a todos. Todos los partidos tienen sus momentos peores y mejores. Hablamos del Partido Socialista, con una connivencia también con el nacionalismo bárbaro. En Cataluña las dos almas, bueno, de hecho el PSC no es el PSOE, son partidos diferentes, tienen una relación muy cercana entre ellos, pero perplejidad no. Diría que cada vez es más claro que es indispensable que haya una sociedad civil catalana, además de otras entidades que van en la misma dirección, ¿no? Entonces huyes del desaliento en esos casos, porque hay mucha gente que tiraría la toalla. No, y mucha gente ha tirado la toalla. Yo es que no sé, quizás el día que aprenda tiraré la toalla, pero como todavía no he aprendido no lo puedo hacer. Llegados a este punto, y si te parece bien, precisamente hay una persona que trabaja aquí, que trabaja en CIGIA 28, él es Aleix, él es el coordinador de todos y cada uno de los actos que aquí se realizan, que por tanto yo creo que se merece un merecidísimo aplauso, en primer lugar. Pero yo te quiero pedir, Aleix, que te acerques, porque es que el caso de él, claro, él es Aleix y sois los dos de Girona. Sí. De la provincia de Girona, pero es que además su caso personal yo creo que merece la pena ser escuchado, sobre todo porque, no sé si lo digo claramente, pero es que aquí casi estás en régimen de exiliado, porque claro, tú sufriste en tus carnes el independentismo catalán allí, y prefiero que nos escuches y no poner yo las palabras, que seas tú. Bueno, la charla que teníamos pendiente, ¿no? Porque nos hemos conocido hoy, pero bueno, sí, algunos de aquí saben que yo soy de Girona y que me he dedicado al mundo del teatro en Cataluña, y uno de los motivos por los que estoy en Madrid también un poco es para tomar distancia de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque las obras que yo estuve dirigiendo y escribiendo en Barcelona tenían como tema un poco la crítica a este etnicismo y a la reflexión sobre lo que pasaba ahí, y al final siempre llegaba a una conclusión que tiene que ver con la hispanofobia, ¿no? O sea, el odio a España. Entonces, de repente, yo me sentí como que, bueno, cuando descubres que te han adoctrinado, ¿no? O sea, como cuando ves la Matrix, dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Llevan décadas diciéndome que mi país es esto. Es pequeño y es y este país se habla este idioma, y este idioma hace la raza, ¿no? Entonces, de repente, uno de los motivos por los que salté a Madrid también era es que realmente no conozco mi país, no conozco España, ¿no? Y bueno, muy interesante, y ha sido todo un viaje de aprendizaje, ¿no? También a nivel filosófico, porque el tema de la identidad para mí es muy filosófico, ¿no? Claro, y yo una de las cosas que me pregunto y que aprovecho para preguntarte también es esto, ¿no? Todo el adoctrinamiento tiene que ver con un relato que lleva décadas creándose. ¿Cómo se desactiva este relato, ¿no? Porque este relato es identitario, es etnicista, es hispanófobo. Luego esto ya se relaciona con otra cosa que tiene que ver con lo material, con la derecha, ¿no? Porque si criticas el independentismo, ya eres de derechas. Entonces, como que hay muchas capas ahí, ¿no? Que tiene que ver con lo material, pero también con lo identitario. Y ahí lo dejo ya. Ya hablaremos después. Ja parlarem després. En parlarem. Me lo llevo. Un aplauso por tu participación.
Después abriremos también turno de preguntas, y cualquier pregunta que queráis hacer para saber más cosas. Mira, ¿qué te parece? ¿Abrimos el preguntas al ciudadano? Déjame comentarle a Aleix un momento. Sí, claro. Lo que no puede ser es que en España tengas que irte de donde querrías posiblemente no irte porque necesites aire para respirar, porque te das cuenta del adoctrinamiento. Hay muchos que no se dan cuenta y hay otros que no les interesa darse cuenta. En el pueblo donde yo vivo, pues teníamos unos amigos que sus hijos la misma edad que los míos, aquello que vas de excursión y tienes mucha vida en común. Bueno, pasa ya lo del 2017 y yo le dije, oye, esto es una barbaridad. No creas, porque el sentimiento y toda la historia. Entonces yo le dije, mira, pues escribía muchos artículos en ese momento. Yo decía, pues yo te enviaré unos artículos para que entiendas el argumento, no serán ni los míos, sino argumentos para demostrarte que esto es una barbaridad, y tú me envías los tuyos a ver si yo entiendo algo más de lo que entiendo. Lo hicimos una vez y la segunda vez ya me dijo, no quiero saber, no me envíes nada. Y yo lo entiendo, porque si entra la más mínima duda en su mente, tiene que decirle a su marido que ella se ha equivocado. Su marido, además, convergente, absolutamente. Ella de Esquerra Republicana, que le va a explicar a sus hijas que todo lo que les estaba explicando hasta ahora no era verdad, a sus padres. O sea, son los entornos. Ellos, cuando nosotros decíamos, claro que hay una división, una fragmentación de la sociedad en Cataluña, los nacionalistas decían, no hay ninguna. No hay ninguna porque tú estás en tu mundo y los del inframundo somos los demás, que claro que decimos que hay que no podemos hablar en casa, que no hay navidades, que tal y cual. O sea, ese silencio de por qué no salen más catalanes a la calle, que es lo que decía yo antes, es por el miedo a las represalias, sin ninguna duda, y porque rompes familias. Y es muy duro romper a tu familia. Llega un momento que dices, agacho la cabeza y no digo nada, pero el agachar la cabeza y no decir nada hace que esto se vaya perpetuando. ¿Por qué acudimos a los partidos políticos? Porque si realmente ellos fueran conscientes de la situación, y deberían ser, o sea, su responsabilidad es ser conscientes de lo que está pasando en España y no mirar a otro lado. Si realmente, igual que Jordi Pujol tenía un plan en los años 90 de cómo nacionalizar Cataluña, si los gobiernos de España, tanto y los partidos, tanto PP como el Partido Popular, digamos, los dos más centrados en estos temas, llegaran a pactos mínimos, pactos de Estado, no coaliciones, eso no es necesario, pero pactos de Estado para asegurar que todos los españoles tenemos los mismos derechos fundamentales, estaríamos avanzando en esa dirección. Y esa es su obligación. O sea, si a nosotros nos conculcan los derechos, si más de la mitad de los catalanes somos considerados bestias con forma humana, es porque los gobiernos de España lo han permitido. Y nosotros, la fuerza que podemos tener nosotros es nuestro voto, indiscutiblemente. Bueno, pues hagamos valer nuestro voto y hagamos esa presión desde la sociedad civil, cada uno en la manera en la que pueda en su entorno, ¿no? Tú que eres optimista por naturaleza, que al menos es lo que destilas, porque no caes en ese desaliento del que hemos hablado antes. ¿Tú crees que se podrá llegar a un punto en este país en el que puedas sentirte orgulloso de tu identidad? Es decir, que tú puedas ser de Girona, que puedas ser de Barcelona, que estés orgulloso de tu lengua, porque es verdad que es cultura, las lenguas son cultura en nuestro país, de tu idiosincrasia, también seas gallego, sin necesidad de ser nacionalista. Habrá un punto en el que podamos decir, oye, que yo me siento orgulloso de la tierra en la que nací, pero no tengo por qué ser nacionalista, no tengo por qué estar soñando con una nación independiente, separada del resto de vecinos que tengo en esta península. Sí, no tengo ninguna duda de que de esto se sale. Primero porque el factor humano siempre ha existido. Hay gente, digamos, más mejor y peor en el sentido de tener unas intenciones en favor del ciudadano y otras en favor de uno mismo, o sea, más egoístas, ¿no? Y el nacionalismo indiscutiblemente es desde el grupo pequeño, el mío, el que es mejor. Hace relativamente pocos años que acaba una guerra mundial en la que están rusos, alemanes, franceses, ingleses, etcétera. Para que eso no volviera, para que ese nacionalismo, ese supremacismo no volviera, logramos poner de acuerdo
a 20 y tantos países, que empiezan siendo menos, pero que es una gran unión de países. Pues si lo hemos logrado con países que han estado en guerra, absolutamente, o sea, que se ha vertido sangre a raudales, y hemos llegado a pensar que es mejor estar juntos y respetar entre nosotros y respetar un estado un marco de derecho, ¿por qué no en España? O sea, eso de que en España somos diferentes, claro que somos diferentes nosotros y los franceses y otros, y dentro de España somos diferentes los de aquí y los de mi barrio. O sea, esas diferencias existen siempre, pero ni mejores ni peores. Nunca un ciudadano, una persona es más o menos que los demás. Somos absolutamente iguales, pero además esto sale en nuestra Constitución. Por eso tenemos como personas derechos fundamentales que son para todos nosotros. No nos dejemos engañar y adoctrinar. Pero entiendo que, Aleix, tú al final dijeras, necesito respirar. Si le pasa a mi familia. Tengo familia que ya dices que no puedo vivir aquí. Esto es lo que jamás tiene que permitir un gobierno nacional. Que en una parte de España tengas que irte, no porque tú quieras, sino porque sea irrespirable vivir bajo un régimen totalitario como el que se vive en Cataluña. Pues Elda, seguro que te apetece, además tienes ganas de charlar. ¿Qué te parece si empezamos a abrir el turno de preguntas? Había una persona que quería hacer una, ¿verdad? Pues vamos a proceder. Ahora nos dices tu nombre, si quieres aportar tu identidad. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo se llama? Me llamo Ramón Revuelta. Yo soy abuelo de unas nietas que viven en Girona, en San Feliu de Guíxols. Sometida a la familia a esa situación que expresas. Yo me hice de sociedad civil catalana por eso. Tampoco quiero que ellos que están allí a gusto, por el lugar, por la gente, por todo, pues tampoco quiero que lleguen a una muerte civil. O sea que casi se les oculto que estoy en sociedad civil catalana, ¿no? Querría expresar mi admiración por la presidenta Elda Mata, que tiene una hiperactividad encomiable, es absolutamente maravilloso. Y luego, a raíz de lo que estaba diciendo, ¿cómo te llamas? Aleix. Es simplemente recordar una cosa. Yo creo el problema o la única solución es que salgan del poder las personas que llevan 50 años en el poder, mucho más tiempo que Franco y que el padre de Franco y que todo eso, y que salgan del poder. Y quiero recordar que en la Alemania nazi, en el año 1933, en Alemania había un 30% de nazis que llegan al poder, pero en el año 39 ya no eran un 30%, ya eran un 80 o 90%. Porque realmente aquellos adoctrinamiento, etcétera y tal. Y desgraciadamente a ellos les sacaron de allí, o sea, tuvo que haber la catástrofe, la hecatombe, para sacarles allí del poder. Aquí no creo que, y espero que no llegue a semejante hecatombe, ni de ninguna forma, pero auténticamente lo importante es que salgan del poder, incluso prohibiendo a que el señor, no que sea nacionalista, que piense lo que quiera, si se siente marciano, que se sienta marciano, pero el que tome acción y diga que va a tomar acción en contra de la convivencia de todos, se le prohíbe que participe en las elecciones, que griten lo que sea, pero es que lo esencial es sacarles del poder, porque si no es que es el adoctrinamiento y es la dictadura y la imposibilidad de hablar. Mis nietas hablan, son pequeñinas, tienen 3, 5 y 7 años. Hablan español, hablan francés, hablan, claro, catalán. Y encantadísimo, faltaba más. Pero lo desgraciado es que tienen que enseñarles a escribir en español y en francés en casa. Porque en la escuela es imposible. Efectivamente, no se puede ni hablar. No. Yo he tratado de hablar una vez con la graduación P5 de la mayor, con la profesora suya, y creía que no me entendía, hasta que me di cuenta que lo que pasaba era
que claro, yo desgraciadamente no sé catalán, ya lo entiendo, por supuesto, pero es que no se podía, no me entendía porque no le estaba hablando en catalán. Muchas gracias por su participación. ¿Qué quieres comentar, Elda? Pues que efectivamente es así, eso es un ejemplo clarísimo. Como tú dices, pues es que yo no quiero producir ese rifirrafe familiar, por lo tanto yo voy a esconder que soy de una asociación cívico-cultural. Esto en una democracia es penoso, lo entiendo porque es así. O sea, nosotros tenemos un cuidado exquisito en que no se sepa quién es socio y quién no es no socio. Normalmente tú cuando eres socio de un club o socio de una asociación lo llevas a gala y llevas el PIN y lo que quieres es que te den un carnet y poder decir, yo estoy orgulloso, soy del Club Natación Canoe, como es Juan, ¿no? Y lo llevas a gala. En Cataluña, no ser nacionalista, tú puedes llevar el lacito con toda impunidad, llevas el lacito amarillo, pero si te pones una bandera española eres un facha, por supuesto, lo que comentaba Aleix antes. Si eres una asociación no nacionalista, ni agua. Y eso hace que acabes teniendo, no quiero poner un compromiso a mi hija, no quiero poner que no se sepa que, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo por hablar en catalán. No, es que nuestro derecho, tenemos el derecho a aprender, la obligación de aprender y el derecho a utilizarlo siempre. Es nuestro idioma común, es una riqueza para todos. Os contaré un detalle de un informe que estamos haciendo sobre el fracaso escolar en Cataluña. Hemos cogido todos los datos de PISA, que habéis oído hablar de PISA, y de PIRLS, que es otro sistema de análisis de datos, no de opiniones, desde el año 2003, que se inicia, hasta el año 2022. La situación en Cataluña en cuanto a la educación ha ido bajando. Cuando salieron los últimos resultados, hace 2 meses o 2 meses y medio, lo primero que dijo la Generalitat es: esto es culpa de la inmigración. Siempre hay que buscar a alguien fuera. Después se dieron cuenta que era una barbaridad. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una comisión para estudiar. ¿Para estudiar qué? ¿La mejora del sistema educativo? No, porque lo primero que han hecho es, no se toca la inmersión lingüística. O sea, solo catalán. Y después, ¿qué podemos arreglar? Pues en el informe que nosotros daremos a conocer relativamente pronto, explica claramente que el no poder estudiar en tu lengua materna te produce una dificultad añadida. No todo el mundo tiene facilidad para estudiar en 2 lenguas. O sea, esto no se da porque como de repente, iluminados, todos sabemos hablar 2 lenguas. Hay gente que le cuesta, hay gente que no le cuesta. Pero indudablemente estás poniendo un factor de dificultad sobre que él es hispanohablante en su casa, con todo el derecho del mundo, porque para eso es español. O sea, le pones en una situación de mayor dificultad. Esto a la larga produce que haya más repeticiones entre los hispanohablantes. Hay un libro, no de un nacionalista, pero acaba diciendo que es que la inteligencia de los andaluces es inferior porque los resultados son inferiores. Dice, hombre, no te equivoques, no tiene nada que ver con la inteligencia. El estudiar en una lengua que no es la tuya, con además el mensaje peyorativo de tu cultura no es buena, la cultura de tus padres es secundaria, sin contar ya que de un mercado de 600 millones de habitantes que hablan en español, lo estás dejando en un rinconcito de 4 millones de habitantes que hablan en catalán, porque la mayoría de los hispanohablantes, de los catalanes, tampoco somos catalanohablantes. O sea que prima su interés por encima del interés del estudiante. Ese alumno, solo siendo más hispanohablantes que catalanohablantes en Cataluña, llegan, el 60% son catalanohablantes que llegan a la universidad y solo el 40% de estudiantes. Sus notas, sus calificaciones son normalmente más bajas. Pero precisamente hoy me han dado un dato más. Hemos cogido los datos de los catalanes hispanohablantes y los madrileños hispanohablantes. Mismo PISA, mismo sistema de evaluación. Que no mismo examen. En Cataluña te examinas de PISA en catalán, aunque seas hispanohablante. Pues hay un tema sociológico, o sea, de economía, de medios, etc. Bueno, pues
habiendo sustraído esto tanto de los hispanohablantes en Cataluña como en los de Madrid, la diferencia es abismal. El hispanohablante, que es el habitual en Madrid, está aquí arriba en cuanto a sus notas, a sus calificaciones. El hispanohablante en Cataluña está aquí abajo. ¿Por qué? ¿Es más inteligente el madrileño del mismo estrato social, por llamarlo de alguna manera? No, evidentemente que no es más inteligente ni menos. Es que hay un motivo, y el motivo es que tú no puedas estudiar en tu lengua materna. Lo que el nacionalismo pidió después de la transición con la nueva democracia, que era nuestros hijos que puedan estudiar en catalán porque es su lengua materna y les beneficiará, todos dijimos, por supuesto, es una lengua cooficial reconocida. Lo que no se contó es con la deslealtad total de que lo que querían para sus hijos lo prohibían para los demás. Yo tengo personas conocidas que trabajan en transporte escolar, ¿no? Pues, típicos tutores de autocares. En septiembre, no de este año, sino del año pasado, fueron a los colegios estos comisarios políticos, que lo llamamos nosotros, para decir pues, a la gente de cocina, a la gente de autocares, a la gente de tutores de los créditos, pues no necesariamente solamente los escolares, ¿no? Es decir, no se puede hablar nada que no sea catalán en la escuela, en los autocares, en el comedor. Y esta persona que conozco dijo, bueno, pero hay niños que se incorporan con 3 años a la escolaridad, ¿no? Si los primeros días en un autocar, en un ambiente diferente al suyo habitual, etcétera, si son hispanohablantes, no me puedo dirigir a ellos y consolarles, porque van a llorar igual que van a llorar los catalanohablantes. Y les dijeron que no. No, lo mejor que puedes hacer por este niño que llora es demostrarle que cuanto antes aprende catalán, antes tendrá el ascensor social y antes será igual que el resto de la tribu. Y esto es absolutamente abominable, pero es además inhumano. Lo que querían para sus hijos no lo tienen en cuenta para los hijos de los demás, aparte de que es nuestro derecho, ¿no? ¿Qué le pasa con esta persona que tiene esa sensibilidad y hace esta pregunta? Pues que si va en el autobús, donde hay niños mayores, donde está el conductor, etcétera, dice, si yo me dirijo en español a este niño que llora, ¿quién me dice a mí que no me va a delatar el conductor? El niño de 15 años que quizás incluso sin ninguna intención le diga a sus padres, fulanita de tal siempre habla en español con los niños que no saben, ¿qué repercusiones va a tener sobre mi trabajo? Con lo cual, catalán y se acabó. Y si lloras, pues llora. ¿Tenías otra pregunta por aquí? Hola, buenas tardes. Yo soy de la Sociedad Civil Catalana desde que se fundó. Dentro de unos días se va a hacer el 10º aniversario de la fundación el 23 de abril del 2014. Me alegro de haber oído a un señor que dice que también es. No sé si usted hace mucho tiempo. Pues hace 3 o 4 años. Pues es una pena, porque en Madrid me parece que de la Sociedad Civil Catalana... Hay un informe sobre PISA y PIRLS Sí. de la Asamblea... Escuela bilingüe. Sí. que efectivamente y luego constatas que efectivamente es así. Auténticamente hay una dictadura opresiva contra eso. Bien. Por añadir solo muy rápidamente una cosa. Esto del argumento de antes. En Alemania, en los años 50, una vez derrotado el nazi-onalismo, la gran mayoría de los alemanes, liberados de esa adoctrinamiento y tal, se volvieron antinazis y siguen siéndolo. Una vez que efectivamente han escuchado ahora, siguen siéndolo. Luego, yo creo que cuando el nazi-onalismo sea derrotado, nazi-onalismo separatista sea derrotado, efectivamente se podrá hacer un perdón o una cosa que haga que la gente se vuelva a juntar. Yo no estoy tan horrorizado, yo no soy del PP en absoluto, todo lo contrario, pero no estoy tan horrorizado por eso. Cuando ocurra eso, cuando esté derrotado,
El señor Rafael Casanova, no sé cuántos lo sabrán aquí, Nada. pero 3 años después del 714, 14. volvió a Barcelona con un perdón, etcétera, y vivió 18 años más ejerciendo su profesión de abogado y murió en San Boi de Llobregat. Pero es que Rafael de Casanova nunca fue nacionalista. Claro. Estaba en el bando de los Austrias en lugar del bando de los Borbones. Nada que ver con el nacionalismo. Y de hecho, el cuadro importante de Rafael de Casanova, en la que él enarbola la bandera de España, siempre está cortado con la bandera, es igual que Virolai, el canto a la Virgen de Montserrat. Una de las estrofas habla de que es estrella de Oriente, de España, etcétera. Nunca llegamos a esa estrofa. Bien, yo lo que quería decir es que estamos aquí en este centro cívico que yo no conocía, aunque me muevo de vez en cuando, así como conozco las instalaciones del barrio de la Concepción, que me he encontrado por ahí con mi amigo Gutiérrez, del waterpolo y de la natación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, me sorprende que este señor sea de la sociedad civil catalana. Creo que en Madrid, que seamos socios de la sociedad civil catalana, no sé si somos 15 o 20. Desgraciadamente, no lo puedo decir con seguridad porque no te voy a decir nada. ¿Sí? Sí. No, pero yo te contestaré que ya sabes lo que quieres decir. ¿Eh? Sí, dime. Sí, pero la pena es que yo no conozca a ese señor, que tenemos unas ideas parecidas en este tema y queremos defender la causa de la sociedad civil catalana en Madrid. Pero, en fin, entonces lo que yo quiero decir es, primero, que se habla de hace 45 años. No, el tema catalán viene de hace 150 años. Las bases de Manresa, 1870, o poco más o menos, todo empieza a finales del siglo XIX. Bueno, la primera, en el año 33, pues ya está el primer estatuto de Cataluña, o sea que no es un tema nuevo. Yo, como por los años, afortunadamente, he estado en la Alemania esa del año 50. Estuve además 3 meses viajando haciendo autostop, con 18 años. O sea que mi hermano vivía en una familia en Bad Brühl, al lado de Colonia. An der Kapelle 2, la familia Decker. Eran 4 hijos, uno seguía siendo el mayor muy pro-nazi, con mi hermano se enfrentaba de vez en cuando en temas sociales, pero los demás se fueron adaptando. He vivido en Cataluña trabajando como funcionario del Estado, 3 años y medio en Tarragona. Y además era el capitán del baloncesto del Reus Deportivo. Nunca tuve problemas. Lo único que me dijeron una vez en Valls, madrileño, sois el cáncer de la nación. Me dijeron, madrileño sois el cáncer. Pero bueno, entonces, primero, que digo que esto no es un tema de hace 45 años, que efectivamente, que ahora, por las facilidades que han ido dando los gobiernos socialistas y del Partido Popular, que han ido efectivamente cediendo. Claro, el estatuto del año 2008, no sé por qué se pasó en el Tribunal Constitucional 5 años. Increíble. Durante todo ese tiempo, como había un estatuto, el gobierno de Cataluña pues iba cogiendo derechos. Luego, cuando se los quitaron, porque el estatuto fue limitado en 14 artículos, no en los no sé cuántos artículos tendrá, 150. Pues ahí ha habido una debilidad generalmente por unos grupitos de 10 o 12 diputados. No han tenido la fuerza de decir, pues ahora el señor que está al presidente del gobierno, igual que convocó otras elecciones, mi opinión es que debería de convocar nuevas elecciones. Supongo que no las convocará porque, claro, eso supone grandes daños. Bien, entonces, para no alargarme más, pero digo que no es un tema de hace 45 años, que se está cada vez peor, efectivamente, que es un tema de hace 150 años, ya que están movimientos que en otros países, en Baviera, pues que ha habido un momento que también querían proclamarse independientes, pero intentaron hacerlo, y claro, el del Tribunal Constitucional alemán le dijo clarísimo, aquí no se puede, y ahí no se produjo nada. Segundo, la sociedad catalana. Pregunto, 1 millón de personas van a una manifestación. Con que solamente se hubiesen apuntado a la sociedad civil catalana el 3%, la sociedad civil catalana tendría 30.000 socios. Con 30.000 socios, pagando una cuota, aunque sea poco, se pueden hacer cosas. Desgraciadamente, de ese 1 millón de socios, no se apuntaron ni el 0,000%.
2. O sea, algo así. Porque no digo las cifras de los socios de la sociedad catalana porque no me corresponde a mí. Pero algo falla, que 8,5 millones de habitantes en Cataluña, nacionalistas puros, 2,5 millones, poco más o menos. Luego hay 800.000 extranjeros, entre marroquíes, sudamericanos, rumanos, etcétera, etcétera. Y luego hay otros 5 millones. Claro, cuando yo fui a la manifestación del 2017, llamé a un médico amigo mío, ya con 82 años. Le dije, fulanito, no digo el nombre, ¿vienes mañana a la manifestación? Hombre, ¿cómo voy a ir yo? Pero ya 82 años, a los 82 años ya las cosas nos importan un comino, así de claro. A mí no me importa ahora decirle a quien sea lo que se me ocurra. Quizás cuando tenía 20 años, al Sindicato Español Universitario le ponía, vamos, eso que fui en la Facultad de Derecho. Pues, o sea que eso del miedo lo comprendo, pero hay que también tener valor para decir las cosas claras y no someterse solamente, comprendo el señor que sería muy difícil. Pero ya le digo, yo cuando estuve en Cataluña reconozco que no tuve ningún problema, nada más que eso que me dije, pero con los chicos del equipo todavía, todos los años, voy a Reus en el mes de septiembre y tengo una cena con antiguos jugadores de baloncesto, cuando no había más que un equipo de baloncesto en el Reus Deportivo. Cuando me marché había 7 equipos. Claro, eran niños, algunos de 14 años, y me van a ver y nos reunimos a cenar 25 o 30. Yo creo que hay que seguir trabajando y yo felicito a Elda porque es la primera presidente, y digo presidente porque a mí por lo de eso del tal, que lleva 3 años, desgraciadamente, en la sociedad civil catalana. Anteriormente a ella no habían durado más de 1 año y medio. Y cuando se está 1 año y medio es muy difícil hacer una labor constante. El Jordi Sánchez estuvo bastante tiempo en la Asamblea Nacional de Cataluña y la doña Carme Forcadell también. Y claro, para eso hace falta un poco de tradición y un poco de machacar y un poco de trabajar. O sea que, perdóname, muchas gracias por haber venido. Ella ya ha venido bastantes veces a Madrid y he asistido y la conozco muy bien. Muchas gracias, Hilda. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. ¿Hay alguien en la sala que no sea socio de Sociedad Civil Catalana que quiera hacerle alguna pregunta o comentario? Hay más de 2. No soy vale, pero bueno, si fuera socio también le dábamos, pero bueno, es que me parecía me habías montado aquí una reunión de socios, Elda. No te lo quería decir. Bueno, yo agradezco mucho la presencia de esta señora, su valor, su esfuerzo, su trabajo y lo que está haciendo por España, no por Cataluña. Quede eso claro. Segunda cosa, yo estoy ahora mismo recordando una entrevista de televisión en la cual aparecían debatiendo, evidentemente con posturas contrarias, Pepe Borrell y Oriol Junqueras. Evidentemente, la diferencia de personalidad, de preparación y de todo de los dos era muy clara y Junqueras se vio arrinconado al final. Y su argumento fue, fíjese, es curioso. Sí, no, lo que dijo fue, quiero ser independentista aunque me perjudique. Porque el otro le evidenció. Borrell escribió un magnífico libro muy bien documentado que se llamaba Cuentas y Cuentos de Cataluña. Bueno, yo a Borrell le conozco bien porque fue compañero mío de clase, o sea que... Sí. No. Era un hombre con una enorme, yo diría que, sinceridad y honestidad intelectual. Lo que manifestaba es que se lo creía y participaba. Aunque esto aquí que no me oye nadie, él era marxista, yo creo que sigue siéndolo. Pero desde un punto de vista conceptual, aunque es pragmático y realista y todas estas cosas. Yo le tengo un enorme aprecio, vaya eso por delante. Yo creo que el problema de Cataluña es evidente, eso no hay que cuestionarlo, que la culpa la tiene, en mi opinión, el sistema electoral en España, que ha conseguido que grupos minúsculos, nacionalistas, independentistas, sean la bisagra que ha conseguido hacer lo que le dé la gana.
pero no de ahora, de siempre desde el año 78 hasta nuestros días. O sea, el único nacionalista que yo he visto honesto fue Tarradellas. Los demás han sido realmente, pues ahí está la familia Pujol con todos sus intereses derivados. Es decir, el plan de Pujol no era un plan catalán, era un plan personal. Eso es evidente y está demostrado. Yo creo que, de alguna manera, yo respeto profundamente las concepciones individuales y locales porque enriquecen. Yo siempre con mis amigos catalanes, algunos independentistas, se los digo, oye, mira, tan mías son las Ramblas como tuyo es el Museo del Prado, es de todos. Y eso nos enriquece. Pero ocurre una cosa evidente, cuando los grupos minúsculos como son estos, en principio, quieren crecer, pues acuden a una preparación sociológica muy normal. Y es que todo grupo, para crecer, tiene que convertirse en antigrupo. Tiene que convertirse en antigrupo del grupo mayor y acusarle de lo que sea, de todos los males del mundo, porque es la única forma de tener personalidad, identidad y algo que justifique su existencia. O sea, y eso, evidentemente, es difícil de erradicar. En cualquier caso, lo que sí que agradezco muchísimo es la valentía y el esfuerzo que vosotros estáis haciendo por España. Pues muchas gracias. En cuanto comparto la opinión en cuanto a al sistema electoral, España puede ser, pero Cataluña clarísimamente. Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene un sistema propio electoral. Es el mismo que hay para el resto de España. Eso hace que como con un 40% del voto siempre gobierna en mayoría, con mayoría el nacionalismo. Entonces podemos poner la culpa sobre el sistema electoral, pero yo, antes que sobre el sistema, o sea, yo creo que el objetivo es cambiar el sistema, porque creo que está perjudicando, sin ninguna duda, y además es injusto. Lo pongo más sobre los partidos políticos que podían haberlo cambiado y no lo han hecho. Unos y otros, con unas enormes mayorías, con unos consensos. En estos momentos es más difícil tener un consenso, pero en otros momentos ha sido más factible. Pero no se ha tenido, no se ha querido, no se ha tenido esa... no se ha creído que se podría llegar a un momento de descomposición como el que tenemos ahora. Siempre se ha dado por descontado que habría una lealtad al Estado, a España. Y eso yo creo que pensaron también los padres de la Constitución. En un momento que es difícil consensuar una serie de cosas, hacen un esqueleto, hacen una buena Constitución en principio, pero con muchos temas por desarrollar, el artículo 3, el tema territorial, etcétera, ¿no? Pero no se han puesto a arreglarlo, porque siempre han pensado, no, yo no este melón, que venga otro, yo mientras tanto, con unos votos de Pujol a través del Pacto del Majestic y cediendo un poco, es una cosa, González cede por otra cosa, todos han ido, ya no hablemos de ahora, o sea, cesión, 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 y cada uno pensando que esa pequeña cesión, total para lo que me han pedido, pero todo esto lo empiezas a ver en la distancia y dices, lo que te han pedido son unas estructuras de Estado y actuar, o sea, al final tenerlo todo montado para ser una nación dentro de otra nación. Entonces, si eso no se ha parado, es porque no se ha querido parar, porque no se ha sabido parar, porque no, si no tienes claro cuál es tu objetivo, y yo comparto absolutamente lo que decía aquel caballero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Acabar con el régimen totalitario, o sea, tiene que haber un cambio en la Generalitat. Es la única manera. Y después, indudablemente, muchos renegarán de haber sido nacionalistas en la vida y otros dirán que les engañaron y otros dirán que nunca lo vieron. Pero bueno, ya estaremos del otro lado del espejo, ¿no? Ya estaremos en el camino adecuado. Pero para llegar a ese camino tienen que ser los partidos políticos que quieran. Y para eso la sociedad civil tiene que aportar su esfuerzo, cada uno desde su punto, para decir, esto no es lo que yo quiero en mi país. Como decía usted mismo, yo quiero llegar a las Ramblas y decir, son mis Ramblas. Igual que es la Cibeles, igual que puede ser el acueducto de Segovia. Esto es nuestro país y orgullosos de nuestro país. Pero para ser el mejor país del mundo tenemos que tener una igualdad entre todos los españoles y que se cumpla la ley. Cuando hablaba usted de Junqueras, cuando se fueron las primeras 3.000 empresas,
un periodista le dijo, bueno, esto es grave, ¿no?, que se vayan 3.000. Y dijo, no, si quedan 245.000, ¿qué más da que se vayan 3.000? Y dices, que sinvergüenza, porque no son 3.000 cualquiera las que se han ido. Y el otro día los dirigentes de CaixaBank dijeron que de ninguna manera volvían, que estaban en Valencia encantados de la vida. Y todavía ahora se está apretando para que no, que se culpabilice al que se va, que se culpabilice. ¿Pero de qué vamos? ¿De qué vamos? O sea, es el sistema que es perverso. Y los partidos. Y la miseria moral de que los Absolutamente. No, es importante. Sí. La que se acaba de ir es la tesorera de la Junta. Es una señora que la verdad tiene hijos, es joven, tiene una empresa, etcétera, y ahora está aquí en Madrid. O sea que la Junta, afortunadamente, es una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, es el poder conectarnos virtualmente y bueno, pues tener una Junta de gente que vive en Barcelona, gente que vive en Tarragona. Yo ya paso la mayor parte de mi vida en Barcelona. Sacrificado de mi marido se queda en casa y la tesorera vive en Madrid. O sea que se pueden hacer cosas potentes. Se habrá ido sin la caja, entiendo. Sí. O sea, no, yo creo que pone más que quita, eso ya segurísimo. Bueno, había aquí otro caballero que quería... No será socio también, tú. Bueno, no todavía. Si el que quiera entra en la web y se hace socio, o sea, eso es fácil. Me lo creo, Juan. Sí. Ser respetuoso también. Bueno, es que son todos ellos y yo. Daniel, lo primero quería también darte las gracias. Yo no sabía que hubieses venido más veces a Madrid, no me he enterado, pero sí que creo que es muy importante porque es verdad esto que habéis dicho, ¿no?, de que fuera de Cataluña, en el resto de España, la gente normalmente no sabe, ¿no?, en qué consiste la bestia, en qué consiste el fenómeno. Y es que no se sabe, o sea, es que realmente la gente no lo sabe, o sea, se cree que es una cosa, pues eso, no ya que la vea ajena, es que no conoce ni comprende ni entiende su alcance, ¿no? Y entonces, pues yo creo que esto debería hacerse constantemente e intentar extenderlo y por todas las provincias, etcétera. Luego, bueno, yo me he ido, según ibas hablando, me he ido apuntando así varias cositas, unas que son comentarios, reflexiones, otras como apostillas a cosas que iban saliendo. Entonces, bueno, pues las voy a decir y espero no tardar mucho. En primer lugar, yo creo que es muy importante no caer nunca en los marcos conceptuales, en las redes semánticas y en los términos, ¿no?, del nacionalismo. Jamás. O sea, no hay que regalarles, vamos, ni un milímetro ni una palabra. Por ejemplo, hablar de referéndum. No fue un referéndum. Aunque se le apellide como ilegal, no fue un referéndum. Fue, bueno, pues una gincana fascista, lo que queramos, pero no fue un referéndum, ¿no? O cosas como decir generalidad, que a mí me cuesta, porque también tengo la costumbre, me he criado diciendo generalitat, pues decir generalidad, o decir Gerona cuando hablemos en español, por supuesto Girona cuando hablemos en catalán, todo ese tipo, pues eso quería recordarlo, porque creo que se nos olvida muchísimo, ¿no? Sí, o sea que caemos muchas veces en la red de términos que ellos han ido tejiendo, ¿no? Una cosa que habéis dicho, esto de es que la Cibeles es mía, no sé qué, tal, me parece estupendo. Yo creo que lo deberíamos también hacer extensivo, recordarlo mucho sobre las instituciones. O sea, la generalidad es, como madrileño, es mi generalidad. O sea, es o sea, del mismo modo que el Ayuntamiento de Santander es mi Ayuntamiento de Santander, etcétera, y eso se puede predicar de toda institución en relación con todo español, ¿no? Y que sepamos que ahora mismo lo que tenemos es, en unas instituciones del Estado, porque son Estado, tenemos pues eso, pues unos señores ocupas que las están usando contra nosotros, que es tan crudo como eso. Y deslealmente. Deslealmente, sí. Por supuesto, y que las están usando para un fin
para el que no se les otorgaron, porque otro concepto que es falso, el concepto de autogobierno, el Parlamento como Parlamento, no es un Parlamento, es una Cámara regional de competencias otorgadas, como el Estatuto es un desarrollo de la Constitución, es una ley orgánica de la Constitución que se aplica allí, etc. El Estatuto también es mi estatuto y de todos nosotros, ¿no? Ese tipo de cosas. Otra cosa también que volver a lo mismo, es una cosa que decía mucho esta señora Cayetana Álvarez de Toledo, con la que yo no comulgo en muchas cosas, por su partido, quiero decir, o sea, yo no tengo nada que ver tampoco con el PP o con la derecha, etcétera, pero creo que ella en estas cuestiones suele ser bastante lúcida, algún matiz se le podría poner, pero ella insiste mucho, y creo que tiene razón, en que hace falta inversión, hace falta dinero, ¿no? Pues lo que han dicho por aquí, ¿no? Afiliarse aunque sea, o sea, pues si no hay dinero, al final ellos tienen mucho, no escatiman. Justo hoy he leído que en el pacto de los presupuestos entre Esquerra y el PSC han acordado aumentar no sé cuántos, no sé qué porcentajes obscenos las partidas a todo lo indecente, a las legaciones estas que tampoco son embajadas, ¿no? A todo lo de la inmersión, etcétera. En relación con la inmersión, otra cosa, bueno, si me alargo mucho me cortáis, ¿eh? Porque a lo mejor... Voy a decir una cosa, pero no, en relación con la inmersión, una cosa que no se ha dicho es que se les está impidiendo a los niños no ya solamente educarse en su lengua materna, es que a lo largo de su escolaridad, incluso aquellos que se sobrepongan, que siendo hispanohablantes sean buenos estudiantes, que seguramente pues lo sabrá, se les está impidiendo relacionarse con los tecnicismos de las disciplinas, con el registro de su idioma. Al final, el español para ellos es la lengua de los pucheros, de la calle, de la tele, de las redes, ¿no? Y pues es una cosa también muy grave, ¿no? Sí, lo de estudiar, o sea, cuál es la teoría de algunos nacionalistas, ¿no? Que dicen, no, si el español está en todas partes, por lo tanto se aprende. No, se aprende, pero no se aprende cultamente. Lo que dices tú, aprendes pues en tu casa y en el patio, etcétera, pero tiene que haber una parte culta para que puedas hablarlo después, ¿no? Yo la verdad es que comparto tu idea generalista de lo que es España y de lo que compartimos entre todos. El año pasado nos dieron, en el 2014 nos dieron un premio que para nosotros es un premio muy, muy querido, que es el de Ciudadano Europeo. Eso lo concede el Parlamento Europeo. Y se pusieron, pues os podéis imaginar, porque en la lista para premiados estábamos nosotros y estaba también la ANC, que es una asociación nacionalista de Cataluña, ¿no? Son Carme Forcadell, toda esta gente es de la ANC, ¿no? Y el hecho que nos lo hubieran dado a nosotros, que ellos consideraban, pues que, ¿cómo se lo pueden dar a una gente, a unos fascistas, etcétera? Se pusieron, como las cabras. La cuestión es que se pusieron tan como las cabras que nos difamaron, nosotros pusimos un pleito y tuvieron que pagarnos 15.000 euros en compensación. Es decir, que vale la pena a veces mantener la dignidad. O sea, ¿qué es esto de que si eres facha o no? Cualquier persona, o sea, rápidamente tú eres facha, esto no. Somos facha nosotros, que somos unos ciudadanos que defendemos la igualdad entre todos los españoles, ¿no? Tú me hablabas de dinero. Simplemente, mira, el presupuesto promedio de Sociedad Civil Catalana son 350.000 euros al año. Tenemos un equipo de 4 personas. Lo que sí aprendí, entre otras cosas, en Cruz Roja, es que necesitas... En Cruz Roja hay 100 millones aproximadamente de voluntarios. Las horas de estos 100 millones de personas son incalculables. Pero hay una estructura pagada que es lo que te mantiene el poder seguir funcionando, ¿no? Bueno, pues en sociedad civil nosotros mantenemos una estructura de 4 personas relacionadas con prensa, con contabilidad, administración, logística, etcétera, ¿no? O sea que eso es una parte. Pero el presupuesto de Òmnium Cultural son 12 millones de euros. Solo Òmnium Cultural. Además, la Asamblea, que tiene menos, aproximadamente 4 o 5 millones, pero además tienes la Plataforma por la Lengua, que son los talibanes de la lengua catalana, que también tienen sus presupuestos. Cuando nosotros tenemos, lo que os contaba antes, ¿no? Una reserva total sobre quién es socio, quién es donante, etcétera. ¿Por qué? Porque pones
sobre la palestra el nombre de personas que posiblemente no quieren que se sepa públicamente que están. No. O sea que somos extraordinariamente cuidadosos con la ley de protección de datos, porque además los datos que tenemos nosotros, aunque sea una entidad civil y cultural, es indudable que tenemos un componente político, que eso tiene un grado de protección máximo. O sea que tenemos muchísimo cuidado con lo que decimos, de quién decimos y todo demás, es nuestra obligación. Pero es evidente que si nosotros pudiéramos tener un presupuesto de 12 millones más la plataforma que tiene ingente cantidad de dinero, además a favor de viento, porque la administración está con ellos, los medios de comunicación están con ellos, ¿no? Todo. O sea, es que es un tinglao enorme, desmontable, pero hay que querer desmontarlo. O sea, cuando son la sociedad civil, en noviembre requería el ayuntamiento de mi pueblo que pusiera los símbolos nacionales. Y el 31 de enero en el pleno municipal se dijo vamos a poner los símbolos. Y la oposición, en este caso gobierna el Partido Socialista con 5 concejales y 4 la oposición independentista. Pues nosotros vamos a votar que no. Y el secretario les dijo, no, es que no es una cuestión de votar o no. Es que la ley en este país dice que los símbolos tienen que estar. Y entonces digo, pues yo no quiero estar debajo del retrato del rey. Y el secretario dijo, pues muévete, porque en sitio preferente tiene que estar el retrato de su majestad. Pero que tengamos que ser las sociedades civiles las que, con la cara, firmo yo, o sea, los requerimientos los firmo yo, pues es evidente que estoy dando la cara y con mucho orgullo doy la cara, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que ser los ciudadanos los que pidamos que se cumpla la ley en España? O sea, no hay partidos políticos que mínimamente, oiga, es que le requiero a los 900 ayuntamientos que hay en Cataluña, todos. Pero vamos, ya de suyo. O sea, estas cosas, esa presencia del Estado, de tu país, si los propios partidos nacionales no obligan a que se cumpla la ley, no instan a que se cumpla la ley y nos ponen a los ciudadanos en esa tesitura, pues yo conozco a mucha gente en mi pueblo que no se atreve y lo entiendo, porque aquel señor no quería que se señalaran sus nietas y lo entiendo, ¿Hay? Sí. Pero es que además hay una parte del relato. Cuando salen, sobre todo en el momento del 2017 y todo aquello, que estaban los alcaldes de 700 municipios con sus varas, y dices, pero si sois el 20% de la población. Cuando no se visualiza el hecho de que no se cumpla con la ley de símbolos. ¿Por qué? Porque Barcelona es un ayuntamiento y ya cumple. Hospitalet, si ahí se concentran 4,5 millones de personas. Todos los demás, el resto de los 800 ayuntamientos que no cumplen con la ley, esos como no se ven, y como son pueblos pequeños, pues ese sentimiento realmente de que este es un problema catalán, vamos a dejarlo de lado, no nos molestemos, etcétera, eso evidentemente que se lo exigimos y se lo echamos en cara a los partidos políticos, sobre todo a los que pueden decidir, indiscutiblemente, ¿no? Están poniendo a la ciudadanía, que está muy bien, que defendamos nuestros derechos y nuestro derecho a asociarnos y a querer pues, una coral mejor. Pero para los fundamentales es el gobierno el responsable de que no se conculquen, de defendernos. Y en esas estamos demostrándolo. ¿Cómo lo demostramos? Pues a base de informes de la lengua. Indudablemente, una manera... Nosotros tenemos un equipo trabajando sobre la injerencia rusa porque hay que explicar, o sea, ¿de qué se iba a financiar Cataluña? ¿Se creen? Los catalanes seremos muy listos o muy tontos, pero desde luego no tenemos la capacidad para montar unas aplicaciones para poner en marcha la invasión
aeropuerto de Barcelona, un tsunami democrático y toda una serie de cosas sin ayuda de fuera, ya se lo aseguro. Y esa ayuda de fuera no eran las hermanitas de la caridad. Bueno, pues esto es línea de flotación, esto es España. Esto no es un problema. Cuando una amiga mía que trabajaba en enfermera en un hospital de Gerona y me decía, toda la planta de administración está llena de informáticos trabajando a favor de la independencia de Cataluña. Yo tenía un amigo que trabajaba en una empresa técnica que arreglaba el tema de los ordenadores y yo le había dicho, ¿tú eres capaz de decir lo que están haciendo en esta planta del hospital? Y dices que no puedo, es que pierdo mi trabajo, pero es que mi empresa pierde los contratos. Pero esto hay, si lo sé yo, caramba que no lo tienen que saber otros organismos mucho más potentes que yo, ¿no? Nos vamos acercando a las 9 de la noche, ya llevamos hora y media de debate. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna última pregunta, Elda, antes de hacer la última reflexión? Aquí hay un caballero. Buenas noches, díganos su nombre. Francisco Laguna. Francisco. Estuve en un conato, 10 días antes de la pandemia, en una asociación civil que se dio en España, en Madrid concretamente. Y creo que siempre el que aparezca la sociedad civil es porque hay un fallo en la representatividad. Y de hecho, el libro de Jordi Sevilla, hay un capítulo que lo cita en ese capítulo. O sea que yo creo que es que hay que potenciar la sociedad civil porque el partido político tiene flecos como que aparece siempre entre los dos bloques una puerta bisagra que es la que se aprovecha el sistema. Y no es la ley de votación, es el no acuerdo en unos asuntos que podemos decir del Estado. Eso es una primera reflexión. Y la segunda, a nivel global, entiendo que el mundo tiene ansias de aglutinar culturas. El inglés se ha dominado. Entonces no me extraña que surjan pequeños grupúsculos, porque eso es el nacionalismo, que quiera conservar esos vestigios, esa cultura. La propia Comunidad Europea ha aglutinado naciones, han perdido parte de la fuerza. Y quizá eso también indirectamente funcione como elemento para añadir un poco el ansia de nacionalismo, de sentirse uno. Esa es la reflexión, iba a decir global, que noto. Yo no coincido en ese análisis. Como comentaba antes, uno puede estar muy orgulloso de sus diferencias desde el patriotismo, pero no desde el nacionalismo. El nacionalismo no está buscando una diferencia porque en favor de la cultura, es que necesito un arma para un pal de paller, que llamamos nosotros, algo que mantenga, estamos hablando de un pajar suele tener un tronco en medio y después la paja. Bueno, pues para los nazis fue la raza. O sea, la raza aria era lo que daba sentido a esa nación. En inicios del siglo XX había un doctor que se llamaba Ruber, que medía los cerebros de los catalanes y de los andaluces para decir los nuestros son más grandes, por lo tanto somos más inteligentes. Pero es evidente que va pasando los años y eso no es vendible, con lo cual hay que buscar otro símbolo. ¿Qué símbolo cogen? En la lengua. En la lengua. Y entonces, no la lengua como herramienta de comunicación, sino como arma de exclusión. Y entonces, no es una cuestión de que se quiera defender lo suyo y tenga que defenderse a través de un nacionalismo. El nacionalismo defiende unas estructuras nacionales alrededor, en este caso, de la lengua. Los patriotas lo que hacemos es decir, tengo dos lenguas, hablo catalán, hablo español. Yo aporto esa cultura, aporto muchas cosas bonitas que hay escritas en catalán, pero ¿por qué no en español? Yo no necesito excluir para estar orgulloso de lo mío. El nacionalista tiene que tener un enemigo a quien
excluir porque lo tuyo es malo. Lo mío. Solo si escribo en catalán es bueno. Lo demás hay que excluirlo. Eso es nacionalismo. Nosotros, orgullosos de ser patriotas, ¿por qué no? El que quiera y el que no, tampoco hace falta. Calentito el debate, ¿eh? ¿Me vas a permitir que te haga una última reflexión antes ya de que demos por finalizado? Porque yo creo que es que si no, aquí ya en altas aulas de la madrugada. Pero bueno, hay muchos bares por si queréis seguir el coloquio con Elda, y yo creo que Elda viene con fuerza, ¿eh? A pesar de ser una joven de 71. 71. 71 años y orgullosa, y muy joven, ¿eh? Tienes fuerza. Yo quería preguntarte, porque muchas veces de lo que hemos estado hablando a lo largo de hoy, al fin y al cabo, hemos focalizado mucho en el nacionalismo catalán y lo que allí se vive, y el independentismo, pero a fin de cuentas, si vas tamizando y vas filtrando todo lo que hemos venido hablando, y que al final lo utilizan como un arma los propios políticos, es el odio. Y es un odio que cada vez es más creciente, que ya lo hemos normalizado, que haya un odio al diferente, a un odio al que, desde una persona que sea del PP o Vox hacia del PSOE, o que sea de Podemos o de Junts, y viceversa. Entonces, mi última reflexión, porque esto a mí, por ejemplo, como periodista, yo lo veo a diario, es decir, es que ya el odio ya es transversal, el odio ya va hasta el propio mensajero, cuando lo único que haces es hacerte eco de lo que sucede en la calle o lo que puedes observar y contarlo. Entonces, dicho esto, y viendo lo inspirador que puede ser que un movimiento civil, pues oye, al final estás captando la atención y dando esperanza de que puedes cambiar las cosas, ¿crees que se podría crear algún tipo de movimiento ciudadano por el cual podamos exigir la responsabilidad suficiente a nuestros representantes públicos, a nuestros políticos, que se acabó la dinámica del odio en la que estamos instalados ahora mismo? Porque, de verdad, es muy fácil estar aquí, hablar desde el odio cuando podemos atar perros con longaniza, de momento. Pero es que a apenas 3.000 kilómetros tenemos una guerra, tenemos Ucrania, es que hay países que se han ido, gracias al odio, se han ido a hacer gárgaras. Entonces, ¿los ciudadanos podemos hacer algo para acabar con esta dinámica del odio en la que nos vamos adentrando cada vez más y más y más? Sí, y yo creo que es fundamental el respeto. De hecho, en junio del año pasado me invitaron al foro de profesores, a un congreso de foro de profesores. Yo empecé a trabajar muy pronto, no tengo estudios universitarios, y para mí fue un orgullo que un foro de profesores, donde hay gente de máxima categoría intelectual, me pidiera que diera una charla. Y yo de mi charla di una conferencia sobre el respeto. Construyamos sobre ese respeto. Si las personas, no tengo ninguna duda que las personas que estamos aquí estamos interesados en lo mejor para todos. Y desde luego, desde nuestra aportación generosa, haber pasado pues 2 horas aquí escuchando para enriquecernos. Con ese respeto, que es el que no puede faltar nunca, desde luego al diferente, incluso al nacionalismo. Yo no le falto el respeto a la persona que es nacionalista, a la ideología sí. Creo que es nefasta, que es una destructora de personas, igual que lo creo de otras ideologías, pero el nacionalismo, sobre todo y además en todo el mundo, trae guerras, trae destrucción, trae ese odio que tú estás hablando. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Primero, pensar siempre en que todos somos iguales y que, por lo tanto, ese respeto debe estar siempre entre nosotros, sobre todo haciendo el esfuerzo cuando las personas piensan de manera diferente a nosotros. ¿Eso quiere decir que tengo que claudicar? No, tú puedes mantener tus puntos, pero siempre desde un punto de respeto. Y en esa medida, con los que pensemos igual, con los que creamos que tenemos un proyecto concreto de exigencia, agruparnos. Nosotros, evidentemente, pues lo hacemos a través de Sociedad Civil Catalana. Hay otras asociaciones. Y yo
estuve en un coloquio en el que participaba el secretario, que es abogado, el secretario de la Junta de Sociedad Civil, antes de ayer, aquí en Madrid, y había 3 asociaciones. Unas hay Derecho, que se dedican a temas, pues, evidentemente relacionados con una exigencia sobre, en este momento, tema de la amnistía, etcétera. Otro que se llamaba Cibia, que también es una asociación que en estos últimos tiempos lo que quería era exigir que la cita previa no fuera obligatoria, o sea, pedirlo, pues, que se cambiara la ley, etcétera, ¿no? Y estábamos nosotros como Sociedad Civil Catalana. Somos 3 asociaciones, las 3 buscando, cada una a su manera, pero con momentos en que nos juntamos en mismos proyectos, lo mejor para el ciudadano. Mañana voy a la entrega de premios de una asociación que se llama Foro Cívico, que ellos entregan premios, etcétera. Tenemos esa relación y donde convergemos en momentos que decimos esto no puede ser, pues lo mismo somos 5, 10, 20 asociaciones. Y esa fuerza, ese interés, pues tú cuando hables con o vamos juntos a Europa, como fui yo la última vez, ¿no? Antes estaba hablando de las facilidades que pone Europa para que el ciudadano pueda ir, ¿no? O pueda ir incluso virtualmente, ¿no? Si cambian las cosas para nosotros en Europa, en este momento de tema de la amnistía, etcétera, no es porque los políticos estén trabajando en Europa, es porque la ciudadanía se ha volcado de una manera brutal en enviar informes, en recoger firmas, en dar su opinión, en manifestarse, etcétera. Entonces las propias instituciones, que son países, desde luego, son naciones soberanas y que además son partidos políticos, entienden que no es una lucha solamente entre partidos políticos, sino que la ciudadanía está diciendo esto no lo queremos. Esto España no lo quiere, la mayor parte de los ciudadanos no lo queremos. Y las asociaciones civiles de magistrados, de fiscales, etcétera, también se están uniendo de diferentes puntos políticos, porque de los fiscales hay de todos los colores, todos. Es la primera vez en que todos los fiscales en sus asociaciones, que son varias porque son de diferentes tendencias, todos han ido a Europa a decir esto es inconstitucional. O sea que nos parece, quizás porque yo tengo más información, pero el desembarco de la ciudadanía, de las asociaciones españolas en la Unión Europea, para decir esto no es lo que los ciudadanos queremos en España, es lo que hará cambiar el fiel de la balanza. Es inconstitucional. Lo que está pasando ahora es un torpedo a la línea de flotación de la democracia en España y la desestabilización de Europa. O sea, clarísimamente. Pero somos los ciudadanos. O sea, ¿quién se ha escuchado en la Unión Europea? ¿El Partido Popular? Sí. ¿El Partido Socialista que dice el contrario del Partido Popular? Sí. Pero ¿quién realmente? A los ciudadanos. O sea que los ciudadanos podemos parar la espiral de odio y de sinrazón. Depende de cada uno de nosotros. Granito a granito, poquitos. A lo mejor desde ese microcosmos pequeño que tenemos todos alrededor, esta onda de respeto pequeña que puede haber a nuestro ámbito más pequeño, podemos hacerlo más grande, ¿no? Sin duda. Pues con todo el respeto, además, Elda, muchísimas gracias por haber participado en este coloquio en CIGIA 28. Con todo respeto, creo que te vamos a aplaudir. Y a vosotros, muchísimas gracias. Y Javier, ¿algo nos quieres decir para despedirnos? Hombre. Gracias. Hombre. Pues no creas que en todas partes me dan un regalo. A veces prefieren que no vaya, la verdad. Qué bien. Pues me lo llevaré muy, muy orgullosa. Lo pondremos en nuestra sede. Vale. Gracias, Pues un muchísimas placer gracias. contar con tu presencia. Gracias a todos. Me habían avisado que participabais mucho y que hacíais preguntas francamente interesantes. Tienes toda la razón. Sí.